Recién empezó a grabar. El sedentarismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y principalmente la fibrilación auricular como causa de los ACVs cardioembólicos, la edad avanzada, los hombres tienen mayor riesgo de tener accidentes cerebrovasculares y las personas de raza negra parecen estar asociadas un poco a un mayor riesgo vascular, principalmente por la hipertensión de difícil manejo que conocemos nosotros. Cosas para afrontar o para reducir la morbimortalidad de los pacientes que sufren un ACV o que están en riesgo de sufrir un ACV. Obviamente el control de los factores de riesgo en las consultas que tenemos en la emergencia o más que en la emergencia, en el primer nivel de atención, ¿no? Corregir los hábitos, el tabaquismo, la hipertensión arterial, el alcoholismo, el sedentarismo. Después, muy importante, la prevención secundaria precoz después del evento, que de eso no voy a hablar mucho porque vamos a hablar un poco de las medidas iniciales, pero el estudio de la etiología del ACV y el tratamiento de la causa subyacente, no sé, un paciente que tiene fibrilación auricular y el ACV fue cardioembólico, bueno, intentar controlar el ritmo o controlar la frecuencia y anticoagular ese paciente cuando los plazos lo permitan. Y después, entre las estrategias que van a reducir la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes, y lo vinculado al tratamiento es la internación en unidades de ACV, ¿tá? Que eso está demostrado que disminuye la morbilidad y mejora la recuperación de los enfermos, la realización de trombólisis intravenosa y tratamiento endovascular cuando esté indicado. ¿Tá? ¿Qué es el ACV o qué es un ataque cerebrovascular? Va a ser una disfunción focal neuronal, ¿no? Que van a ser signos de instalación brusca y que tienen que durar menos de una hora. Más de una hora, perdón. Los que duran menos de una hora son los que nosotros vamos a denominar accidentes isquémicos transitorios, que también van a requerir, según el score que nosotros utilicemos, van a requerir un estudio, capaz requieren internación, capaz requieren derivación a otros especialistas, pero el paciente que sufre un AIT no se puede ir a la casa sin que nosotros hayamos investigado algo de por qué le sucedió. ¿Tá? Y esta disfunción focal cerebral, que es neuronal y de la glía, debe tener un correlato imagenológico, ¿no? Ya sea por una tomografía, por una resonancia o por el estudio de imagen que nosotros dispongamos, o por anatomía patológica que muestre un área de isquemia o de inflamación. Eh, ya dijimos que dentro de los ataques cerebrovasculares nosotros tenemos los tres, ¿no? La hemorragia subaracnoidea neurismática, el hematoma intraparenquimatoso y el ACV isquémico habitual, que es del que vamos a hablar hoy. Estas son como tres imágenes de eso. Acá tenemos más a la izquierda un accidente cerebrovascular que es de etiología hemorrágica en realidad, ¿no? Un hematoma intraparenquimatoso. Acá tenemos una hemorragia subaracnoidea con sangre en las cisternas. Y acá lo que tenemos es un accidente cerebrovascular isquémico configurado, ¿no? En el territorio de la arteria cerebral media. ¿Ah? Hay que tener en cuenta siempre que la ACV es una emergencia médica. Por hora más o menos se van perdiendo 120 millones de neuronas y 830 mil millones de sinapsis, que las sinapsis dentro de todo pueden ser recuperables si la neurona sobrevive, ¿no? Y por minuto 1,9 millones de neuronas. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando el paciente llega con una signología orientadora a que es un accidente cerebrovascular, para no estar perdiendo tiempo haciendo estudios que son innecesarios o dando vuelta en el examen físico. Hay que hacer un examen físico que tiene que ser minucioso, pero que tiene que ser rápido para activar rápidamente el código ACV. Principalmente en el hospital donde trabajamos nosotros, que el código ACV, como saben, va a otro centro, o sea, no. Nosotros no nos quedamos con esos enfermos y hay que coordinar el traslado por el SAME, hay que coordinar con la institución que va a recibir el paciente, hay que escribir la historia clínica, hay que pedir la paraclínica inicial. Entonces son todas cosas que nos van a ir restando tiempo y tienen que tener en cuenta que tiempo es cerebro.
Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la penumbra isquémica. Nosotros tenemos un core isquémico que es un área que es irrecuperable, ¿no? A pesar de cualquier tratamiento que nosotros hagamos, que es un tejido donde la injuria ya está establecida, ¿tá? Hay una pérdida de función de las neuronas y de la glía que están alrededor, va a haber neuroinflamación, va a haber recuperación de esos desechos, o sea, la glía va a recuperar las neuronas muertas, pero no va a poder regenerar, no va a haber neuroplasticidad como en ese centro necrótico que se va a generar. Y después lo que rodea esa zona, o sea que de repente tiene algo de flujo, las neuronas están deplecionadas de energía, pero no están completamente muertas, la glía está intentando ayudar a que esas neuronas se restablezcan, eso es lo que se llama penumbra isquémica. Y nosotros podemos actuar sobre esa penumbra isquémica al tomar contacto con el paciente y haciendo las cosas lo más rápido posible. ¿Qué cosas van a determinar el pasaje de penumbra a necrosis? Primero, el contacto rápido con el paciente y que yo le empiece a hacer tratamientos, ¿no? Si es un paciente que está desaturando, que le ponga oxígeno. Si es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, que le ponga, no sé, vasopresores, por ejemplo. Eh, si es un paciente que va a ser candidato a fibrinolisis o trombectomía mecánica, que yo lo derive que lo reconozca y que lo derive rápidamente a estos tratamientos. Y hay otras cosas que no van a depender de nosotros y ni del sistema de salud, que son los factores de riesgo no modificables de ese paciente. Capaz es un paciente que tiene 40 años y que tiene colaterales que van a seguir perfundiendo esa penumbra y que vamos a llegar bien, o capaz es un viejito de 85 años que no tiene colateralidad ninguna y que yo no voy a poder bueno, no va a haber flujo a pesar de que yo haga todo bien, digamos, en la asistencia de esos pacientes. Y obviamente que el pasaje de penumbra a necrosis va a depender del tiempo también, ¿no? Cuanto más rápido actúo, va a haber mayor posibilidad de que la penumbra se recupere y que no termine siendo un core isquémico. ¿Cómo vamos hasta acá? Capaz voy muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran consultarme? No, todo bien. Bien, volviste a ver. Después tenemos, cuando vamos a clasificar los déficits, ¿se acuerdan? Esto es el polígono de Willis, que es como la base de la circulación del encéfalo, ¿no? Tanto del territorio anterior como del territorio posterior. Y los déficits se van a clasificar según la arteria que esté ocluida, ¿no? Y entonces vamos a tener déficits que pueden ser corticales, déficits que pueden ser subcorticales, que son los infartos gangliobasales, por ejemplo, o alteraciones del tronco encefálico, que habitualmente son los que tienen mayor mortalidad, que son por oclusión de las arterias vertebrales o de la arteria basilar. Según los signos que presente el paciente en el examen físico, nosotros ya nos tenemos que ir acostumbrando a pensar en qué lugar debe estar la oclusión. Pero nunca el examen físico neurológico completo nos va a detener de que la NERS vaya coordinando si es un paciente que está en tiempo de irse a hacerse fibrinolíticos o trombectomía mecánica. Alguien tiene que ir coordinando el traslado si nos encontramos en el Hospital de las Piedras. Alguien tiene que ir gestionando esas cosas. Generalmente los equipos de guardia, como están muy aceitados a dividirse esas cosas, no sé, uno le va examinando y haciendo el NIS, el otro llama a la institución a la que va a ir el paciente a recibir el tratamiento para presentarlo al médico que lo recibe, la NERS va coordinando el traslado, enfermería le va sacando sangre y mandando al laboratorio, pero es importante que si ustedes un día están solos y identifican un paciente que tiene un código ACV, que no estén en lo minucioso del examen físico neurológico y que hagan solamente lo que la escala de NIS propone para clasificar ese paciente o para estratificar, digamos, según el número, que es lo que ustedes van a comunicar al médico que lo va a recibir para hacer el tratamiento definitivo. Ahora más adelante vamos a ver un poco la escala de NIS. Hay una clasificación que es la de Oxfordshire que lo que hace es evaluar el tipo de infarto que es. Si es un infarto completo de la circulación anterior, un infarto parcial, un lacunar
o un infarto de circulación posterior. Esto va de la mano un poco de lo que venía hablando de los síntomas que tienen. Los que son completos de la circulación anterior, que son los más frecuentes, ¿tá? Hasta un 80%, habitualmente presentan afasia, un déficit sensitivo y motor que es ipsilateral, hemianopsia homónima. Los que son parciales de la circulación anterior tienen afasia o alteraciones visoespaciales o un déficit motor o sensitivo que es ipsilateral y generalmente está en un miembro o en otro, no sé, o es un brazo o una pierna. ¿Tá? Y después los que tienen un poco menos de sintomatología son los infartos lacunares que a pesar de que a veces dan un NIS bajo, nosotros, si el paciente está en tiempo, tenemos que trasladarlo a que reciba tratamiento fibrinolítico, o sea, que se haga la tomografía, obviamente, ¿no? Antes del procedimiento, que habitualmente son síndromes motores puros, síndromes sensitivos puros, hemiparesia o ataxia o alteraciones muy focales. Y los infartos de la circulación posterior habitualmente tienen muchos signos de los pares craneales, alteraciones oculares, alteraciones cerebelosas, o sea, son como, como les dice, infarto de la circulación posterior. Y esos también entran en los criterios de hacerle una angiotomografía urgente y derivar al centro que pueda hacerle tratamiento fibrinolítico o endovascular. Esto es un poco lo mismo. Yo les dejé para que lo tengan con las tomografías. En realidad, este es el TASI, el de la circulación, el completo de la circulación anterior, que el paciente va a tener hemiparesia, eh, afasia o alteraciones visoespaciales y hemianopsia homónima. Y habitualmente la base es la oclusión de proximal de la arteria cerebral media. ¿Tá? Y ese es el territorio que irriga. ¿Tá? Y después van a tener, según las ramas que se puedan ocluir, los que son parciales, los que son de la circulación posterior y los que son de los síndromes lacunares. Después, lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos enfrente a un paciente que está cursando un accidente cerebrovascular, es evaluar cuál es la etiología, ¿no? Esto no digo cuando el paciente llega con los signos a la emergencia y yo lo tengo que derivar, sino cuando lo sigo estudiando, ¿no? Tuvo el ACV, de repente ya recibió tratamiento fibrinolítico o endovascular o no recibió porque estaba fuera de plazo. Yo lo que tengo que hacer es evaluar cuál es la causa del ACV. Pueden ser por alteración de las grandes arterias con estenosis o con una placa que migró, ¿tá? Como si fuera un infarto agudo del miocardio. Puede ser cardioembólico, como decíamos al principio en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Puede ser por alteraciones de pequeño vaso con microangiopatías, esos habitualmente son los que son lacunares. Pueden ser otras etiologías como disección de grandes vasos, vasculitis, o cuando yo no puedo encontrar la causa o hay múltiples causas, ¿no? Es un paciente que tiene estenosis, pero además, no sé, tuvo bajo flujo porque estuvo hipotenso, porque tuvo el ACV y se aspiró la vía de aire y tuvo shock. Entonces tengo el shock, la hipoperfusión cerebral junto con la estenosis carotidia. Entonces ahí tengo múltiples causas. O, bueno, es eso. Y eh, esto es un poco lo que les decía yo de cuando estamos frente a un paciente que llega a la emergencia, preguntarnos, ¿no? ¿Esto es realmente un accidente cerebrovascular? ¿Tiene afasia? ¿Tiene parálisis de la mirada? ¿Tiene mianopsia? ¿Tiene hemiparesia? ¿Tiene ataxia? ¿Tiene algún síndrome alterno? O sea, ¿tiene desviación hacia el mismo lado que tiene el desviación de la mirada, digo, hacia el mismo lado que tiene la paresia? Ahí tengo que pensar en los que son de fosa posterior y de tronco. Estas cosas son los que nosotros le tenemos que decir a los pacientes que sufrieron un AIT, por ejemplo, o pacientes que están en alto riesgo cardiovascular, que si tienen cualquiera de esos signos, consulten de inmediato en la emergencia y nosotros que estamos en la emergencia, obviamente, reconocerlos en los pacientes que vienen, ¿no? Y después hay otras cosas que se llaman mimics ACV, que son síntomas o enfermedades que pueden imitar a la signología neurológica del accidente cerebrovascular. Obviamente, los hematomas intraparenquimatosos que entran en el grupo de ACV, pero no son de etiología isquémica, pueden causar estos signos.
los hematomas extraparenquimatosos, las encefalopatías metabólicas, la hipoglicemia, que es una de las cosas que uno tiene que chequear antes de activar el código ACV, pacientes que tienen crisis epiléptica y después quedan con hemiparesia, las migrañas, los trastornos conversivos que son muy frecuentes en nuestra puerta de emergencia, todas esas cosas pueden simular un accidente cerebrovascular. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que a pesar de que esto pueda simularlo, si a nosotros nos queda la duda de que eso es un accidente cerebrovascular, uno tiene que activar el código ACV o hablar con otra persona para ver juntos al paciente o consultar al centro que puede recibir ese paciente para hacerse la tomografía, porque lo que de ninguna manera podemos hacer es perdernos un real ACV, ¿no? Pensar que es una conversiva y el paciente tiene signología similar o que nos queda la duda y dejarlo ahí en un box y decir, no, esto es una conversiva, no es una ACV y después le hacemos una tomografía el otro día y el paciente tiene una hipodensidad tremenda de algún territorio vascular. ¿Tá? Ante la duda, tenemos que hablar con los que van a recibir el paciente o hacer el tratamiento fibrinolítico y enviar el paciente en acuerdo con ellos y no quedarnos con ese paciente o con esa duda porque después es peor para el enfermo, obviamente. Ah, y hay un estudio de acá en realidad del Hospital de Clínicas, que es de la unidad ACV, no me acuerdo cuántos pacientes son, pero que son pacientes que tenían Mimix ACV y que recibieron tratamiento fibrinolítico y que las complicaciones, a pesar de que no estaba indicado el tratamiento fibrinolítico en esos pacientes, son muy bajas, ¿tá? O sea, eso es algo que nos apoya un poco más en la activación del código ACV frente a la duda diagnóstica. En cuanto al manejo inicial, si ustedes se reciben ahora en unos meses y están trabajando en una móvil, van a ver un paciente a la casa y tiene un síndrome focal neurológico de instalación aguda, o sea, sospechan que es un accidente cerebrovascular, la móvil para la que trabajan, digamos, debería tener un poco aceitado hacia dónde derivar ese paciente, ¿no? No trasladar a un paciente que tiene signología neurológica de instalación aguda a un centro que no puede resolver a este enfermo, ¿no? No lo voy a trasladar a la puerta del Hospital de las Piedras porque no tenemos tomógrafo y porque por ahora no podemos hacer tratamiento fibrinolítico. No lo voy a trasladar del domicilio a la puerta de 18 de mayo, es lo mismo, ni a la puerta de Canelones. Lo voy a trasladar a un centro donde pueda tener una angiotomografía de cráneo y pueda hacer tratamiento fibrinolítico o resolverlo. Es fundamental el registro de la hora del inicio de los síntomas, o sea, cuando los familiares vieron a esa persona sano, sin síntomas por última vez, la colocación de una vía venosa periférica, la extracción de sangre para un hemoglucotest y el control de presión arterial. Otras cosas que ustedes pueden hacer en la emergencia es pedirle a la enfermería que le saque, además de sangre para el hemogluco, un hemograma y una crasis. De ninguna manera tenemos que esperar el resultado del hemograma o la crasis para trasladar al paciente al centro que lo va a poder resolver. ¿Tá? Por ejemplo, si llega un paciente con una hemiparesia de mi cuerpo derecho, desviación de rasgos izquierdas a la emergencia de las piedras, yo voy a llamar a ver quién lo va a poder recibir, si va a ser CRAMI, si va a ser el Hospital Maciel o el que sea. Le voy a pedir el hemogluco, enfermería le va a poner la vía, le voy a pedir el hemograma, la crasis, pero yo no voy a esperar el resultado de esas cosas, ¿tá? El paciente se tiene que trasladar. Después llamaré al médico, le contaré los resultados según los factores de riesgo que tenga el paciente, a ver si va a tener contraindicaciones o no para el tratamiento. Obviamente, como siempre, hacer el ABCD. El paciente que sufre un ACV tiene otras cosas em, sistémicas que yo tengo que tratar igual a todos los pacientes. Ver en la historia clínica y fundamentalmente los antecedentes, ¿no? Si está anticoagulado, si recibe aspirina, por ejemplo, si tuvo un ACV previo reciente, no sé si se operó de la cadera hace 15 días y yo sé que no le voy a poder hacer tratamiento fibrinolítico, pero capaz le puedo hacer tratamiento endovascular. Calcular la escala de NIS, que debería estar disponible en todas las emergencias y en la nuestra está colgado ahí en la reanima un cartelito y evaluar qué tratamiento va a poder recibir este paciente, si trombólisis intravenosa o trombectomía mecánica. Esta es la escala de NIS, que es una que la saqué de internet nomás, está en todos lados, pero esta me parece muy fácil porque
yo lo que hago habitualmente es imprimírmela y ir puntuando mientras lo voy examinando o lo voy examinando con otro colega, un compañero de guardia. eh, Vamos puntuando y después la suma total. No importa solo la suma total, importa también la discriminación del puntaje. Eso es importante que esta hojita después se vaya con el paciente cuando se va a ir del Hospital de las Piedras, ponele, a recibir tratamiento fibrinolítico, a CRAMI, por ejemplo, o al Hospital Maciel, y le pongan la hora del registro para que el médico que lo va a asistir posteriormente sepa cómo empezó y cuando le hago el tratamiento, cómo va mejorando o cómo empeora, digamos. Esta escala va a cuantificar el déficit, va a servir para seguimiento evolutivo, como les decía, y tiene valor pronóstico. Cuando el NIS es de 10 o más, predice oclusión de gran vaso con una sensibilidad y una especificidad intermedia de 70 y 74. Y nosotros debemos iniciar la trombólisis intravenosa con un NIS mayor a 4 y obviamente en un paciente que no tiene hemorragia intracraneana. El manejo inicial es lo que les comentaba antes, monitorización electrocardiográfica continua para detectar arritmias o elementos de isquemia miocárdica, hacerle un electro si tenemos tiempo, pero no debe retrasar el traslado del paciente, como les decía yo. Oximetría de pulso es un paciente neurocrítico con una saturación objetivo mayor a 95, estamos bien. Monitoreo no invasivo de presión arterial con un objetivo de menos de 180-105 milímetros de mercurio en las primeras 24 horas del paciente y realizar un hemoglucotest o glicemia, hemograma y crasis. El hemograma y crasis va a ser para pacientes que están anticoagulados previamente o que reciben antiplaquetarios o que yo piense que puede tener coagulopatía o alteración plaquetaria, la glicemia para todos los pacientes. Estudios complementarios, además del hemoglucotest, lo único, la tomografía de emergencia, ¿tá? La tomografía de cráneo sin contraste es suficiente para que yo pueda indicar el tratamiento fibrinolítico. Eh, Nosotros, obviamente, en casi todos los centros hay posibilidad de hacer angiotomografía y es lo que hay que hacer. O sea, le hago la tomografía de cráneo sin contraste, veo que no tenga esto, que no tenga sangrado intracraniano y le hago una angiotomografía para ver si hay una oclusión de gran vaso que me justifique que este paciente pueda recibir, además del tratamiento fibrinolítico, si es que esté indicado, tratamiento con tratamiento endovascular, o sea, trombectomía mecánica. En la tomografía sin contraste nosotros podemos ver algunos signos precoces de isquemia o signos de isquemia configurada como es una hipodensidad ahí cerca del núcleo lenticular, borramiento de los surcos, como en esta que tiene los surcos borrados más en comparación con esta también. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que es un elemento en la tomografía sin contraste que habla de oclusión proximal de la arteria cerebral media. ¿Ah? Y lo otro que tiene que hacer el imagenólogo es lo que se llama la escala de aspects, que es en una tomografía sin contraste, se hacen dos cortes, uno a nivel gangliobasal y uno a nivel de la corona radiada, ¿ah? Que lo que hace es dividir el territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. El aspects de 10 es una tomografía normal, o sea que no tiene ningún signo precoz de isquemia y el aspecto menor a 7 tiene morbimortalidad elevada y habla de pobre recuperación funcional. O sea que hay muchos territorios de la arteria cerebral media que tienen o hipodensidad o borramiento de los surcos o alguna alteración que nos está diciendo que en este paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular isquémico que es precoz, ya tiene hipodensidad en múltiples territorios, o sea que la oclusión es más proximal. Y eso es peor para el paciente, obviamente. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo de las tomografías? Si quieren que repita o tienen alguna pregunta. No, re bien. Bien, acuérdense eso, ¿no? Llega el paciente, monitoreo, oximetría de pulso, el objetivo de la presión arterial, que el descenso de la presión arterial va a ser con la betalol, pero ahora lo hablamos más adelante, si está más hipertenso que esto. El hemogluco, pedir hemogramicrasis, pero que no va a retrasar de ninguna manera el traslado ni darle seguimiento al paciente.
y trasladar al paciente a un centro que tenga disponibilidad del tomógrafo, ¿no? O sea, ojalá en el hospital podamos tener el tomógrafo y podamos hacer la angiotomografía, el tratamiento fibrinolítico y todo, pero por ahora los tenemos que trasladar. Y bueno, y para el tratamiento tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento fibrinolítico con fármacos fibrinolíticos como el RTPA o como el tenecteplase y el tratamiento endovascular que es como hacer un cateterismo de las arterias cerebrales. Ahí me pregunto. Bueno, ahora hablamos del punto de corte. Para los pacientes que van a recibir fibrinolíticos es 185, 110 o 185, 105. Pero está, entre 180 y 185, enfermería no va a escuchar la diferencia, solo que lo veamos en el monitor y lo tratas igual. Em, y el tratamiento, ¿qué decía? El tratamiento de la trombectomía mecánica es como si le hiciéramos un cateterismo de las arterias del cerebro para aspirar o sacar con una cestita el trombo que está ocluyendo. Este es un paciente que tuvimos en el clínicas que fue un posoperatorio de cirugía cardíaca, que nada tiene que ver con los pacientes que recibimos en la emergencia, obviamente, pero que hizo en el posoperatorio un accidente cerebrovascular de fosa posterior, o sea, tuvo una oclusión de la arteria basilar y ese fue el material trombótico que se retiró con la trombectomía. Obviamente era un paciente que se había operado el corazón ese mismo día y no le podíamos hacer tratamiento fibrinolítico porque iba a sangrar por todos lados, pero se pudo hacer trombectomía mecánica y el paciente mejoró. Ahora vamos a pasar a una parte de la clase que es como capaz es más aburrida porque es la discriminación de la guía de ACB. Pero es lo que importa. Esto es lo que ustedes tienen que tener en su celular, el Protocolo Nacional de ACB del año 2022, que es el que está vigente por ahora y que es el que nos da el marco regulatorio de qué podemos hacer y qué no podemos hacer en estos pacientes. Para la trombólisis intravenosa está indicada cuando el tiempo de duración es menor a 4,5 horas de instalación. Si el tiempo de evolución es desconocido, pero alguien vio al paciente por última vez bien en las últimas 4,5 horas, podría ser fibrinolíticos. Y si el tiempo es mayor a 4 horas y media o es una ACV del despertar, nosotros podríamos utilizar técnicas de imagen avanzadas como la tomografía por perfusión o resonancia eh, para ver si hay alguna penumbra isquémica salvable que yo pueda salvar con el tratamiento fibrinolítico o endovascular. Pero obvio, esto necesitamos tener algo de imagenología un poco más avanzada que se puede hacer, por ejemplo, en un hospital de clínicas y en el Hospital Maciel también hay tomógrafo con capacidad para hacer tomografía por perfusión. El NIS tiene que ser mayor a 3. Si el NIS es menor a 3 pero tiene síntomas muy incapacitantes, se puede hacer fibrinolíticos también. Obviamente tengo que tener una tomografía de cráneo que no evidencie hemorragia intracraniana y el paciente tiene que aceptar eh, el procedimiento, ¿no? Con un consentimiento informado que puede ser verbal. Contraindicaciones absolutas, que sean menores de 18 años, que la hora de inicio de los síntomas sea indeterminada, salvo lo que hablamos antes de la imagenología avanzada, que la hora de inicio de los síntomas sea mayor a 4,5 horas, menos lo que decíamos antes, eh, la presión arterial mayor a 185, 110 para los pacientes que van a recibir tratamiento fibrinolítico, que es lo que decía Agustín que preguntaba en el chat. Podemos utilizar hasta 2 ampollas de labetalol, o sea, 40 miligramos de labetalol intravenoso para el descenso de la presión. Si no, es hipertensión incontrolable y es una contraindicación para el tratamiento fibrinolítico. Es una contraindicación que sea un infarto cerebral maligno, o sea, que esté, que tenga un territorio muy extenso del territorio de la arteria cerebral media. Obviamente que sea un traumatizado, que tenga sangrado activo, que hayan elementos subjetivos de la historia clínica o de la tomografía de hemorragia subaracnoidea, que haya tenido una cirugía intracraniana. Estas son cosas que son bastante obvias, pero cuando van a hacerle los fibrinolíticos al paciente o cuando lo van a derivar, lo tienen que ir mirando para asegurarse de que nada de eso se les pase, ¿tá?
Y los pacientes que reciben warfarina que tienen un INR mayor o igual a 1,7 está contraindicado también y plaquetopenia menor a 100.000. Los pacientes que están anticoagulados con warfarina, con heparina de bajo peso, perdón, que no la hayan recibido en las últimas 24 horas. Y obviamente nosotros siempre hay que evaluar el paciente en el que estamos, ¿no? Si es un paciente que tiene una enfermedad grave, que está terminal, no, y tiene un accidente cerebrovascular, es implanteable que le vayamos a hacer un tratamiento fibrinolítico endovascular. Y después están los criterios de exclusión que son relativos, que eso les dejo ahí para que lo lean. Esto es lo que les decía, es sacado, son las capturas de pantalla de la guía del protocolo de 2022. ¿Qué fármacos puedo utilizar yo? Puedo utilizar dos fármacos diferentes, tenecteplase o alteplase, que es el RTPA. Hay estudios en la guía te lo ponen como primero, digamos, al alteplase, que es el RTPA, que se hace una dosis en bolo y después una dosis en infusión de 1 hora. Son 0,9 miligramos kilo en total. Le hago un 10% en bolo y después en una bomba de infusión por 1 hora. em, el resto de la dosis. Hay estudios de no inferioridad para utilizar tenecteplase frente al RTPA. ¿Qué cosas buenas tiene el tenecteplase? Que es una dosis única, que es en bolo, que es más específico para la fibrina y es como más fácil de administrar. O sea, le calculo 0,25 miligramos kilo y le doy el bolo y se termina. Siempre por una vía venosa periférica única que no se puede volver a utilizar para otras cosas. Ahora sí, una pregunta. Sí, el abetalol, yo lo que hago habitualmente es diluir la ampolla en 20 y le voy administrando de a poco, pero se puede diluir en 10 también. Em, ¿Qué les venía diciendo? Del tratamiento fibrinolítico, eso. Obviamente lo va a hacer un médico que esté capacitado, que sea un médico que esté en el centro donde el paciente se fue a hacer la angiotomografía de cráneo, que ya tenga el NIS calculado, que ya haya visto que no tiene hipoglicemia ese paciente, que haya evaluado que no tiene ninguna contraindicación absoluta o relativa, que hay que charlarla para ver si se le va a hacer el tratamiento fibrinolítico o no, y que tenga el consentimiento de la persona, del enfermo o de los familiares. ¿Qué cosas no tenemos que hacer de ninguna manera en la emergencia? Colocar sonda nasogástrica, colocar sonda vesical, hacerle una central para pasarle cualquier cosa o hacerle gasometrías arteriales o punciones arteriales en sitios no compresibles. Eso son cosas que no tenemos que hacer. Necesitamos recibir el paciente, ponerle la periférica, sacar el hemogluco, el hemograma, la crasis y calcularle el NIS y ver si lo podemos trasladar, si está dentro de los criterios para recibir tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica. Complicaciones del tratamiento fibrinolítico, lo más grave es que el paciente tenga un sangrado intracraniano producto del tratamiento que le estamos haciendo. Eso tiene alta mortalidad, hasta un 50%. Y nosotros, siempre el paciente que recibe tratamientos fibrinolíticos va o a una unidad ACV o a un CTI. ¿Tá? En el clínicas, por ejemplo, van a la unidad ACV o a no ser que sean muy extensos y estén horribles. En el Maciel creo que el paciente recibe el tratamiento fibrinolítico y se queda en la puerta de emergencia porque ellos no, me parece que no tienen una unidad ACV conformada, digamos. En otros lugares ingresa al CTI el paciente para hacerse el tratamiento o después de hacerse el tratamiento. Lo ideal es que se haga la tomografía de cráneo sin contraste y cuando tú veas que no tiene sangrado intracraniano, ya le cuelgues el fibrinolítico o le hagas el bolo del tenecteplase, estando el paciente en el tomógrafo para evitar las demoras del traslado hasta la unidad de cuidados intensivos o a otro lugar. Entonces, el paciente recibió el fibrinolítico, está con nosotros donde sea, ya sea en la unidad de CB o en el CTI, instala cefalea, vómitos, cae un poco el NIS, tiene una crisis epiléptica, se pone muy hipertenso. ¿Ahí qué tengo que hacer? Pedirle una tomografía de emergencia, pedirle hemograma y crasis, obviamente frenar la administración del fibrinolítico y ver si hay sangrado intracraniano. Se puede hacer ácido tranexámico, crioprecipitados. Lo ideal es que uno hable con el médico hemoterapeuta
de la institución y que en conjunto podamos guiar la terapia para detener el sangrado intracraniano y obviamente hablar con el equipo de neurocirugía. En cuanto a la trombectomía mecánica, es lo que decíamos, la trombectomía mecánica es como si fuera un cateterismo de las arterias cerebrales. Está indicada con evidencia 1A y financiada por el Fondo Nacional de Recursos en los pacientes que tienen una oclusión de la arteria carótida interna intracraneana o de la porción M1, que es la primera porción, esta, o acá, después de que sale de la carótida. eh, de la arteria cerebral media. Acá tenemos una angiotomografía de cráneo que vemos la cerebral media como sale con sus ramas y acá tiene un claro stop y se ve así siempre que se ve la oclusión de M1. Este paciente, si está dentro de las 4 horas y media de instalación de los síntomas, no tiene contraindicación para tratamiento fibrinolítico, va a ir a un centro que se pueda hacer el tratamiento fibrinolítico, le doy el Tenecteplase o el RTPA y me tengo que comunicar con un centro que pueda hacer trombectomía mecánica. ¿Tá? No les puse en los teléfonos, pero después les pasamos con Virginia, capaz. Hay una lista de centros que pueden hacer trombectomía mecánica. Se dividen en realidad por semanas en el mes. Eh, Creo que para los prestadores públicos, corregime Vir si me equivoco, para los prestadores públicos el clínica siempre puede hacer tratamiento, es todo el mes me parece, pero les mandamos bien Sí, se el- puede, yo ahora después les busco ah, el comunicado y se los paso. dale. En cuanto a la trombectomía mecánica, nosotros va a variar un poco el tiempo. Hay ventana de hasta 6 horas para los pacientes, obviamente, mayores de 18 años, que tengan nula o mínima discapacidad. Lo que les decía yo, el criterio de inclusión, carótida interna e intracraniana o proximal de cerebral media en el sector M1, que el NI sea mayor o igual a 6 y que en la escala de aspects sea igual o mayor a 6, ¿ah? O sea, 6 o más. Y que acuérdense que la escala de aspects va restando, o sea, la aspects 10 es normal y va bajando los puntos, ¿tá? Obviamente que si tiene 4 2 es que tiene un territorio recontra extenso de oclusión y de isquemia y el paciente no se va a beneficiar, o sea, le puede ir peor incluso. Em, y lo que les decía yo, el tiempo de síntoma punción inguinal igual o menor a 6 horas. Ay, perdón. Estos tiempos, esta ventana se puede extender un poco porque hay una serie de ensayos, el estudio de FUS y otros, que ponen algunos criterios para pacientes que tienen tiempo de inicio de los síntomas mayor a 6 horas y hasta 16 horas, y hay algunos ensayos nuevos que son hasta 24 horas. Pero nosotros lo que financia el fondo y lo que debemos hacer es hasta 16 horas. Pero tiene que cumplir todas las características. Entre 18 y 90 años, tiempo de inicio entre 6 y 16 horas, NIS mayor a 6, que el paciente no tenga discapacidad previa, que el sector ocluido CM1 o la arteria carótida interna intracraniana, y para esto yo necesito tener las técnicas de imagenología avanzadas, o sea, angiotomografía o angioresonancia y perfusión, o sea, que sea tomografía por perfusión o resonancia por perfusión. La resonancia o tomografía por perfusión lo que hace es diferenciar el core isquémico del sector de penumbra que yo puedo, sobre el que yo puedo actuar. ¿Tá? Hay algunas series de cosas que ven los imagenólogos que según la secuencia en la resonancia o en la tomografía nos dice este tejido es salvable, o sea, tiene flujo sanguíneo todavía, los tránsitos, el contraste están enlentecidos, pero hay tránsito todavía, entonces yo puedo actuar sobre eso. Y lo que te dice el fondo es que el tamaño del infarto sea menor a 70 mililitros, que haya un mismatch mayor a 1,8, que eso es la relación entre el área que ya está muerta de tejido encefálico y el área salvable, y que el volumen del mismatch sea 15 mililitros, o sea que sea significativo. Cuando se cumplen todos estos criterios, está indicada la trombectomía mecánica en pacientes que tienen inicio de los síntomas mayor a 6 horas y hasta 16 horas.
¿Les quedó claro los criterios de inclusión para fibrinolíticos y para trombectomía mecánica? El de trombectomía es un poco más engorroso de entender porque son cosas que capaz nosotros no tenemos muy a mano o en la puerta o de la práctica habitual. Se hacen en centros que habitualmente son centros de referencia, requieren técnicas de imagenología más avanzadas, entonces es un poco más complejo de comprender. Pero yo les dejo la presentación y en el protocolo está bien clarito. Y después, lo último que les quería decir es hablar un poco del ACV maligno, que a veces escuchamos eso y no sabemos bien qué significa, pero Ricky, es... Sí, tenemos una duda acá. sí, dale. Aquí, perdón, una duda. Sí, Cuando le hacemos la tromolisis, como el paciente cuando tiene un IS menor de 2 pero síntomas incapacitantes, entendí que se puede hacer. Pero si tiene el ahí paciente va. Menor síntomas, a 3. ¿eh? Menor a 3, Ahí perdón. va. Pero si tiene Ahí va. síntomas incapacitantes y es, por ejemplo, pasada las 4 horas y media, ahí no. No. O sea, Está, es para la ventana de 4 horas y media. está perfecto, gracias. Sí. Es como ahí tienen que usar solo los criterios para fibrinolíticos. Y Eso. yo tenía otra duda, Ricky. Cuando hablabas Sí, de la arteria afectada que te permite financiar el fondo. Antes había exacto. mostrado una foto de una trombectomía de una arteria basilar. O sea, se puede seguir haciendo, pero no de la afección. Sí, en la guía del fondo estuviste bien, Jorge. En la guía del fondo, en realidad, ellos te lo ponen como que se puede realizar, no está en los criterios grandes, que son los criterios de las tablas, digamos. En ese paciente fue un paciente especial porque fue un posoperatorio de cirugía cardíaca, instaló el déficit estando en CTI, estábamos en el Clínicas, ¿no? En un centro universitario con posibilidad de hacerlo. Yo no sé si la financiación fue por el fondo o no, pero si no lo iba a pagar el hospital, pero en la revisión del Protocolo Nacional de ACV, que va a tener que salir una revisión nueva, ya hay mucha evidencia de la trombectomía mecánica para el sector posterior y seguramente se vaya a incluir. ¿Tá? Esto es algo como que seguro va a pasar. ¿Tá? Pero lo que está financiado y lo que está como con indicación formal, digamos, es para la circulación anterior. En cuanto a lo que les decía del ACV maligno, del territorio anterior o de la arteria cerebral media, es una hipodensidad o una isquemia, digamos, de 2/3 del territorio de la arteria cerebral media, que es esto que se ve acá en difusión. ¿Tá? Vieron que es un área extensa, ¿no? Opa. Que es un área extensa de hipodensidad, ¿tá? En comparación con el otro hemisferio. Y eso es una patología muy grave que genera hasta un 80% de mortalidad, porque la muerte de esas neuronas y la neuroinflamación con la microglía lo que van a hacer es hacer mucho edema cerebral y que haya herniación del tejido encefálico a través del agujero magno y herniación entre la hoz del cerebro. ¿Tá? Y hay evidencia 1A para estos pacientes para hacer lo que se llama craniectomía decompresiva, que es el neurocirujano abre el cráneo en realidad y le saca como una tapita, digamos, para que el parénquima pueda extenderse hacia afuera y reduzca la presión intracraniana. ¿Tá? Hay criterios de inclusión específicos para estos pacientes que no se los puse porque eso es como algo muy del CTI, digamos, o para estudiarlo un poco más. Los pacientes tienen que ser menores a 60 años, tienen que ser previamente autoválidos. Hay criterios para el tiempo de instalación también del edema y de la sintomatología, pero eso lo pueden leer si les interesa. En cuanto al pronóstico, el pronóstico obviamente va a ser variable según qué pude hacer yo por este paciente. Obviamente que si el paciente instaló el déficit, 20 minutos después llegó a la puerta y en el minuto 40 yo le estoy haciendo la tomografía y el tratamiento fibrinolítico, seguramente a ese enfermo le vaya mejor que a un enfermo que consultó a las 4 horas y no llegué a hacer el tratamiento, porque mientras lo trasladé se me pasó el tiempo. La mortalidad va hasta un 23% y un poco más en algunos estudios. Em, Tienen una pérdida de esperanza de vida de 5 años y lo más importante, eso es importante también, pero lo más importante es la pérdida de vida activa, ¿no? De la dependencia que puede generar esta patología. Hasta un 40% queda con hemiparesia en la evolución, con déficit cognitivo, con afasias y con depresión por la incapacidad
que genera la enfermedad según el territorio que esté afectado, obviamente. Y bueno, era eso lo que tenía para decirles. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que lo más importante es tener en cuenta bien qué cosas hacer y qué cosas no hacer cuando llega el paciente y sospechamos que es una ACV. A veces pasa que uno quiere hacer muchas cosas, no sé, monitorizarlo, ponerle cosas, no sé, o enfermería. Llega el paciente, lo acostás en la ranima, quieren ponerle la sonda vesical o parece que se está aspirando y ponerle la nasogástrica y eso obviamente puede provocar sangrado y después puede complicar a la hora de hacer el tratamiento. Y descárguense o les mandamos con Virginia el protocolo nacional de ACV para que lo tengan clarito en el celular. Yo siempre que recibo o en la puerta, o sea, recibimos con nuestra guardia en la puerta, eh, lo repaso, o sea, lo miro. Veo bien los criterios, si el paciente queda incluido en código ACV o no queda incluido, para llamar bien a los médicos que lo van a recibir y también me pasa cuando estoy del otro lado y que vamos a hacer con Vir también el tratamiento fibrinolítico, uno lo revisa porque es un tratamiento que es muy importante y que le puede cambiar la morbimortalidad del paciente, para bien o para mal, ¿no? Entonces siempre hay que chequearlo varias veces, digamos. No sé, Vir, si tenés algo para decir. No, Ricky, el protocolo ya se los mandé, estoy tratando de buscar lo de la trombectomía mecánica y se los paso al grupo. Y Está, después, dale, si quieres, me pasas tu presentación y también se las paso. obvio, obvio, bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Nos vamos? Muchas gracias, Ricky. No, a ustedes. Chao. Un beso, chao. Gracias.